Hola a todos, ¿cómo están? Hablan con Camilo Jiménez para darles el repaso técnico, de tipo técnico de esta semana que va del 25 de abril al día viernes 29. ¿Qué teníamos para esta semana? Y yo estoy viendo hoy, o estoy mostrándoles a ustedes una gráfica de 20.000 transacciones para contrastarlo con esta lateralización anterior. Siempre ha sido un punto de referencia en los últimos meses, incluso diría yo. ¿Qué hace el mercado? El mercado de nuevo vuelve a lateralizar. Esto ya es el comportamiento completo de la semana. Entre esos dos niveles importantes, claramente este de acá y este, que es ese punto mínimo después de este gran retroceso, y cuando el mercado, vuelvo y lo digo, fue incapaz de superar ese nivel de precios por todo el conflicto que se estaba desarrollando en Rusia. ¿Cuál era la expectativa? Cuando el mercado rompe en ese movimiento bajista para el día lunes, la expectativa se mantenía en esa dirección, y lo que vamos a evaluar son el tipo de estructuras que se presentaron durante estos días. ¿Cuál era el tipo de secuencia? Entonces teníamos ese comportamiento bajista, claramente bajista del día anterior, y el mercado nos mostraba una incapacidad de superar ya nuevos pivotes. Uno podría decir, bueno, el mercado tal vez encontró su piso. Finalmente no fue así, el mercado se devuelve, pero en la apertura rompe bajista. Lo que no ocurre es que no respeta la zona de retroceso profundo, y al contrario es un retroceso mucho más atrás a la banda externa, y nos genera ese comportamiento clásico tendencial no pronunciado que les he explicado en otros videos, que vendrían siendo esas ondas semicirculares en donde el mercado hace un retroceso muy profundo a las bandas externas. De nuevo, ningún indicador es indispensable, pero entendiendo este sistema de indicadores en donde mínimamente utilizamos el canal de Kellner, pues viene a la banda externa, llega a la banda media y arranca, genera esos desgastes, y entonces el mercado empieza ese movimiento tendencial no pronunciado, no sobreextendido, no fuerte, pero evidente, y genera la misma secuencia. Miren acá, banda externa, desgaste y arranca en un nuevo mínimo, y aquí hace lo mismo. Uno lo podría argumentar, llega a la banda externa, pero el desgaste no se desenvuelve en un nuevo mínimo, falla para continuar y cambia su dirección. Aquí podríamos estar hablando de un mercado lateral abierto, porque el mercado se devuelve por completo hasta este nivel de precios. Funcionan los retrocesos cortos, dado que esto es un fuerte impulso general, y esa es la lógica de ese tipo de contextos. Y una vez llega a ese nivel de precios, no desacelera en zona de retroceso profundo, por lo tanto ahí no hay ninguna posición, y al hacer fuertemente un nuevo mínimo, pues de nuevo la secuencia cambia. Una vez llega al soporte, a la resistencia, se anticipa pueda llegar nuevamente hasta el soporte y sobreextiende, no genera el retroceso corto, pero sí da el profundo. Y como vemos, entonces la banda externa es ese punto que es usado como referencia. Vean aquí de nuevo el desgaste, y posterior a eso genera una lateralización clásica en donde los extremos son los relevantes, y el testeo después de este, que es el falso rompimiento. Hablo de este que va a favor del movimiento bajista. El mercado entonces rompe este nivel de precios, que era, digamos, el punto mínimo al que había llegado hasta ese momento, pero lo rompe, funciona en retroceso profundo y falla para continuar, lo que implica, por lo tanto, que esto es un falso rompimiento. Si hay un falso rompimiento de un área hacia abajo, entonces la nueva dirección potencial evidentemente es la contraria, y es que vaya en un movimiento alcista. Cuando el mercado sobreextiende en ese movimiento alcista, genera ese trade de continuación clásico que utilizamos mucho acá en la academia, que es este retroceso profundo que va después de un proceso de lateralización y de un movimiento pronunciado tendencial. Ya después, en la estructura mucho más amplia, vendría a ser estas ondas de nuevo, y seguiría ese comportamiento alcista, y cumple la misma lógica. El mercado genera la sobreextensión, y aunque aquí respeta la banda media, no sería el mejor punto de entrada por el fuerte impulso que se está formando, y lo mejor es, de nuevo, la lógica de estos contextos, retrocesos cortos y el retroceso profundo, dándonos de nuevo esta continuación clásica, como pueden ver aquí. Ya después hay un nuevo alto, pero el mercado no desacelera ni genera estos desgastes, entendiendo el desgaste, para aquellas personas que no conozcan el concepto, como la incapacidad del mercado de continuar una dirección que ya trae. Entonces el mercado aquí trae una dirección inmediata bajista, retrocede, pero en lugar de continuar esa dirección, falla para hacerlo y se va en la dirección opuesta. Entonces esto es un desgaste en la dirección más pequeña bajista, y va a favor de la dirección macro alcista. Entonces es un buen punto de entrada a tomar la posición acá. Se devuelve por completo, testea el área,
y sigue, digamos, bajo la misma lógica: fuertes impulsos, retrocesos profundos, fuertes impulsos, retrocesos muy profundos. Y ya aquí entonces pongo estas flechas para caracterizar esa pérdida de fuerza del mercado, y finalmente pues aquí vemos cómo se va en la dirección opuesta. Entendiendo que ha llegado a este nivel de precios importante, déjenme lo ubico por acá y les muestro en la gráfica más macro, que es este nivel de precios importante. Aquí el mercado se fue en un fuerte impulso bajista, y cuando el mercado llega a él y evidentemente no lo logra superar y empieza este movimiento hacia abajo, pues la expectativa vuelve a ser bajista. Entonces estamos en un comportamiento lateral muy amplio, con una distancia muy amplia entre las áreas. Ahora, ¿cuál es la secuencia inicial con la que empieza el mercado en ese momento? El mercado empieza con un comportamiento de tendencia tranquila, es decir, recorridos dentro del canal de Kellner entre la banda externa y la banda media. El mercado entonces hace nuevos mínimos, llega a la banda media, nuevos mínimos, banda media, llega a nuevos mínimos, banda media. Aquí, aunque no se va inmediatamente, este tipo de entradas digamos que tienen como regla que el stop esté detrás de esa zona de retroceso profundo. Por lo tanto, aquí, aunque no llega a la banda media, tampoco supera esa zona de retroceso profundo y nos permitiría tener de igual manera ese target. Pero aquí el movimiento ya se sobreextiende, ya se compone de retrocesos cortos, pierde esta cualidad de tendencia tranquila y empieza a hacer estos retrocesos más profundos. Entonces vemos como la banda externa es ahora usada como referencia. No diría que es una onda semicircular porque requiere una estructura mucho más amplia, y hablo de este patrón. Aquí sí lo podría hacer, o podría ser una continuación clásica también en un comportamiento mucho más amplio, porque se da la lateralización, el retroceso profundo, vean el desgaste y el mercado arranca. Entonces ya tendríamos una secuencia bajista que es exactamente igual a esta. El mercado sobreextiende, hace el retroceso profundo, desgasta y arranca. Entonces ya hay un tipo de comportamiento repetitivo que varía. El contexto de tendencia tranquila pasó a ser un movimiento de retrocesos mucho más profundos y sobreextensiones, en donde la lógica y tipo de posiciones cambian y yo me adapto en el mercado para buscar los mejores puntos de entrada acorde a ese nuevo contexto. Da este trade de continuación, da el test de continuación clásico. Después vean aquí el comportamiento de tendencia tranquila. Al no sobreextender el mercado, el canal de Kellner da un muy buen trade a la banda media que funcionaría perfectamente, y aquí ya fallaría para continuar. No me atrevería a decir que aquí hay un cambio de dirección. Al contrario, lo que empezamos a ver es un patrón de comportamiento para tomar cortos todavía en esa tendencia bajista, que evidentemente está perdiendo fuerza. Vean la distancia entre los pivotes. Aquí está perdiendo un poco de fuerza. Igual el mercado va a continuar bajista, pero entonces le va a costar un poco más y va a retroceder. ¿Cuál era ese patrón de comportamiento? El mercado iba hasta la banda externa y vean aquí, marco esto, rompe esa línea y genera un desgaste, y este sería un muy buen trade. Aquí lo hace, pero en una estructura más pequeña. Recuerden que el mercado en sí mismo también es fractal, o sea, se pueden generar los mismos patrones en diferentes escalas, y también me tengo que adaptar en ese sentido. Entonces esta posición al pivote anterior sería como esta posición a este pivote anterior. Y aquí vuelve y retrocede, y que genera de nuevo ese mismo desgaste, aunque no tenga esta línea de tendencia tan clara. El mercado entonces continúa esa dirección bajista hasta que en este punto ya falla para continuar, que vendría siendo este nivel de precios. Vean que el mercado hacía esos falsos rompimientos justo allí. Entonces aquí vuelve y hace un falso rompimiento y se devuelve fuertemente. Genera un desgaste en una secuencia más amplia, es decir, el mercado llega hasta acá y es incapaz de superar este nivel de precios anterior. Rompen un nuevo mínimo. Aquí hay un trade que se puede ver como un apoyo lunar. Incluso también este podría ser un test en un retroceso muy profundo, anticipando que el mercado ya haya cambiado por completo su dirección. Finalmente no es así. El mercado rompe en un nuevo mínimo, pero le cuesta seguir. Vean que aquí no lo logra, aquí no lo logra, y por eso pongo esta línea de tendencia con una leve inclinación alcista. O sea, el mercado genera un canal alcista que en realidad en la estructura más amplia es una lateralización sobre ese nivel de precios importante, y finalmente cuando sobreextiende no llega a la zona de retroceso profundo, respeta la banda media, pero al generar un movimiento de desaceleración tan claro, pues igual se podría plantear la posición allí, o al menos en este punto. Entonces habría muy buenos trades, genera un comportamiento lateral clásico antes de romper, y una vez rompe respeta el área de, pongo esto, este nivel de precios de soporte, y termina prácticamente como empezó, que era un comportamiento tendencial tranquilo. Es en este día que empezó así, si no estoy mal. Sí, empieza en una secuencia de tendencia tranquila, y aquí finalmente también la repite.
De nuevo, es un comportamiento tendencial clásico, es el comportamiento tendencial más sencillo dentro del canal de Kellner en una secuencia de máximos menores y mínimos menores. ¿Vale? El mercado llega hasta este nivel de precios y aquí es donde se vuelve relevante, porque de nuevo este punto es este de acá. Entonces, cuando el mercado llega a ese punto y cambia tan fuertemente su dirección, entendiendo que este nivel de precios pues adquiere relevancia aquí, siempre el mercado cambiará su dirección y vean cómo desde ese momento en el que llegó a este nivel de precios genera un fuerte impulso alcista, pues cuando llega también a ese punto uno debería plantearse buscar esos largos. Finalmente el mercado, cuando da la apertura, de nuevo tendencia tranquila, comportamiento clásico, respetando el canal de Kellner, y arranca en un fuerte impulso, en este fuertísimo impulso que también dio retrocesos cortos. La lógica es la misma, es el retroceso profundo, pero aquí falla para hacer un nuevo mínimo. Igual aquí habrían muy buenas posiciones, digamos muy buenos targets, porque el movimiento es amplio, y una vez es incapaz de hacer ese nuevo alto y rompe fuertemente bajista, lo que deberíamos buscar es la lógica de siempre. En estas semanas lo que se ha repetido mucho son esos fuertes impulsos generales entre áreas importantes. El mercado aquí lastimosamente no llegó a la zona de retroceso profundo, pero arranca de nuevo, da esos retrocesos cortos y después hace este retroceso mucho más profundo a la banda externa, genera el desgaste que era la posición de la que hemos hablado. Vean, el mercado llega hasta acá, es incapaz de hacer un nuevo alto, retrocede aquí, un patrón de comportamiento repetitivo que se dio durante la semana y arrancaba en ese nuevo mínimo. Hace un falso rompimiento a este nivel de precios y una vez hace ese falso rompimiento es lo mismo. Ya lo tengo marcado, son secuencias de retrocesos cortos y finalmente el retroceso profundo. El mercado hace un nuevo alto, pero le cuesta inmediatamente arrancar, genera una lateralización, pero se ve la presión alcista al hacer estos mínimos cada vez mayores y máximos mayores de este trade, que es el trade tipo legacy, que son las entradas en la banda media en tendencia tranquila, que son clásicos trades de la academia, y funciona perfectamente una vez rompe por segunda vez este nivel de precios con un apoyo más claro de los compradores. Después sobreextiende, no logra hacer el retroceso profundo, termina siendo un desgaste acá, regresa y al segundo rompimiento al área, finalmente sí funciona el trade y arranca de nuevo, sobreextiende, retrocesos cortos y retroceso profundo. Hace un nuevo alto, no logra continuar y genera un comportamiento lateral abierto, podríamos llamarlo por la volatilidad. No quería hacerlo, quería llamarlo clásico, pero aquí por lo menos se ven movimientos tendenciales entre un área y la otra. Y un comportamiento lateral clásico o cerrado tiende a tener movimientos directos entre un nivel de precios y el otro, que no es el caso de este movimiento. Además, la distancia entre las áreas es bastante importante. Finalmente, aquí ya no logra llegar hasta este nivel de la resistencia, rompen un nuevo mínimo y la secuencia se mantiene. Retrocesos profundos, continúa, aquí no logra el movimiento bajista inmediatamente y genera un movimiento lateral, pero digamos que medianamente, porque aquí se mantiene lateral, rompen un nuevo mínimo, acá no regresa hasta este nivel de precios, sino que encuentra una pequeña presión bajista, como una compresión bajista que no lleva a nada, y el mercado cambia por completo su dirección. Ya para este día tenemos otro tipo de secuencia. Este vendría siendo el día jueves. Para el día jueves se genera un patrón hombro-cabeza-hombro en ese nivel de precios importante. El patrón hombro-cabeza-hombro es un patrón de desgaste que de nuevo me demuestra que el mercado no puede continuar una tendencia. El patrón básicamente sería este: el mercado hace un nuevo alto, se devuelve por completo, lo que implica que cancela el movimiento alcista y cuando intente para arriba no supera contundentemente este pivote anterior, al contrario, se apoya de él y cambia su dirección buscando un nuevo mínimo. En este caso, para un patrón de desgaste alcista, lo que implica una dirección ahora potencialmente bajista que evidentemente se desenvuelve en esa dirección. De nuevo, la lógica que cumple, sobre todo la de este día, era respetar áreas anteriores. Ven cómo todos los días cambia la estructura, pero tiene una lógica específica. Por eso incluso estoy marcando estos patrones de comportamiento para que los entiendan. El mercado sobreextiende hacia el retroceso profundo, trade de continuación clásico después de esta lateralización, da el testeo de continuación, rompe bajista y ¿qué hace? Se apoya del pivote anterior. Entonces hacía estas secuencias laterales apoyándose de los pivotes anteriores, hace esta secuencia lateral apoyándose de los pivotes anteriores. Aquí pretende hacer lo mismo, pero finalmente falla. Pero a pesar de que falla,
el mercado no está haciendo un nuevo alto en la estructura más amplia, que vendría siendo toda esta, sino que hace un máximo menor al anterior y hace el mismo tipo de comportamiento de desgaste, que por eso lo tengo señalado, que era el mercado viene, no logra hacer un nuevo alto y desacelera sobre la banda media y rompe para abajo. Entonces, si yo tengo en cuenta esto y veo que aquí falla, yo puedo proyectar que si se forma este movimiento, el mercado potencialmente puede seguir la secuencia bajista, adaptarme y tomar el trade, que vendría siendo básicamente este de acá. Y ahí sí funciona perfectamente para un muy buen target, independientemente de que tal vez me haya llevado una pérdida en este punto. Ya aquí el mercado, si ya no logra continuar, se sobreextiende en la dirección opuesta y la lógica se mantiene. Retrocesos cortos, retroceso profundo, aquí después viene mucho más atrás. Esto termina siendo simplemente un falso rompimiento, da los testeos, siendo una continuación más amplia, que es básicamente una onda semicircular, y una vez da esos testeos, el mercado se sobreextiende muy fuerte, se sobreextiende, genera los retrocesos cortos, profundos. Aquí un pequeño movimiento de tendencia tranquila, entradas muy buenas, aprovechando ese fuerte impulso general, y de nuevo al sobreextender que había hecho antes retroceso profundo, pues aquí está el retroceso profundo. Lo que pasa es que aquí la tendencia tranquila no se mantiene, sino que se mantiene una tendencia en una secuencia mucho más atrás, que es en esa zona de retroceso profundo, donde se podrían tomar esas posiciones, entendiendo que el mercado todavía tiene pendiente ese recorrido alcista. Entonces aquí sobreextiende, lo mismo, retrocesos profundos, pero ya no funciona la banda media, sino que vienen mucho más atrás y aquí estarían las mismas posiciones. Y si ven cómo arrancan nuevos altos y llega de nuevo a este nivel de precios, una vez llega a este nivel de precios, que es el nivel de precios importante, cambia por completo su dirección. Recuerden, en la estructura más amplia estamos en un mercado lateral abierto. El mercado aquí en esta secuencia bajista hace de nuevo esa tendencia tranquila que no tiende a llegar por detrás de la zona de retroceso profundo y que respeta el canal de Kellner. Y para el día viernes empezamos con una secuencia lateral clásica con movimientos directos entre las áreas, excepto en ciertos puntos, pero básicamente era lateral. Rompen un nuevo alto sobreextendido, no hace hace el retroceso profundo, pero no continúa y genera claramente unos testeos a este nivel de precios, que vendría siendo este de acá. El mercado no logra hacer nuevos altos, respeta esta área y empieza el fuerte impulso bajista, en donde de nuevo da los retrocesos cortos y los profundos. Aquí un pequeño movimiento tendencial tranquilo dentro del canal de Kellner, lo que nos permite tomar esas posiciones, pero no podemos perder el panorama general, en donde lo más probable es que el mercado haga el retroceso más profundo, porque acaba de hacer una fuerte dirección bajista. Igual aquí hay muy buenos trades que funcionan. Finalmente el mercado aquí podría generar un cambio de dirección, no lo hace, no es capaz de hacer un nuevo alto y genera este trade que es el que hemos visto toda la semana. De nuevo sobreextiende, retrocesos profundos dentro del canal de Kellner, entrada a la banda media, sobreextiende de nuevo y aquí ya falla ese retroceso profundo y lo que se cumple es la secuencia más amplia, que es esta de acá. Vean, el mercado viene hasta este punto, retrocede mucho más de lo anticipado y una vez retrocede, arranca. Y cuando arranca, ¿qué funciona? Esta posición, retroceso profundo, véanlo acá, que aquí ya es a la banda externa. Ya no llega hasta este punto, sino que desacelera mucho más atrás y ahí nos podemos adaptar. Al ver que no desacelera en esta zona, pues me evito un trade. En el momento en el que veo esa intención de desaceleración, puedo tomar la posición. Se toma la posición, después de esa posición funciona el trade a la banda media, básicamente este de acá. Sobreextiende, de nuevo este trade desacelera en retroceso corto y una vez llega aquí a donde viene, banda externa, lo mismo que acá. Nuevo mínimo, retrocesos cortos y donde viene, banda externa. Aquí le cuesta un poco más de trabajo continuar, genera una lateralización de nuevo, pero es un periodo de transición simplemente para continuar la misma dirección que trae de retrocesos cortos, solo que aquí al final ya no llega al retroceso profundo, encuentra básicamente un piso después de romper esta área muy importante que es esta de acá. El mercado finalmente rompe de nuevo esta área y una vez la rompe, digamos que pierde interés, las personas pierden interés en seguir vendiendo y tal vez se venga un cambio de dirección, aunque en este momento está consolidando justo sobre ese nivel de precios. Ese sería el repaso de esta semana. Saben que si son estudiantes y tienen cualquier duda, estamos atentos en coaching, y aquellos que no sean estudiantes y quieren información para ingresar a la academia y conocer a profundidad más todos estos conceptos y de cómo operar el mercado de forma eficiente, pueden enviar un correo directamente a soporte. Que estén muy bien. Hasta luego.